Hola coleguitas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y por supuesto con ganas de aprender, porque en este vídeo voy a hablaros del reino fungi, o lo que es lo mismo, del reino de los hongos. Este es el cuarto y último vídeo en el que vamos a hablar de los microorganismos. Si no habéis visto todavía algunos de los tres anteriores, os recomiendo que lo hagáis, ya que encontraréis datos que pueden serviros para entender mejor el contenido de este vídeo. Podéis usar la lista de reproducción o los enlaces que os incluyo en la descripción de este vídeo. Y sin más, vamos a hablar un poquito de los hongos. En cuanto a sus características generales, cuando hablamos del reino de los hongos, nos encontramos ante un grupo de seres vivos relativamente heterogéneo, ya que incluyen variedad en sus características. Sin ir más lejos, aunque en todos los casos estamos hablando de organismos formados por células eucariotas, dentro de este reino nos vamos a encontrar con seres vivos tanto unicelulares como pluricelulares. Las células que forman a estos seres vivos tienen una estructura intermedia entre las animales y las vegetales. Por un lado, son células que cuentan con pared celular, parecida a la de las células vegetales, aunque en este caso no va a tener celulosa, sino una sustancia distinta que se llama quitina. Sin embargo, a pesar de ser células con pared celular, no tienen cloroplasto, tal y como ocurre con las células animales. Las células que forman a los hongos se unen entre ellas formando unos filamentos que se llaman hifas y que solo son visibles con el microscopio. Estas hifas alargadas se mezclan y se entrelazan entre ellas y forman una estructura que se llama micelio y que tiene aspecto parecido al algodón. En lo referente a la nutrición, estamos hablando de un grupo en el que todos los seres vivos son heterótrofos y que por lo tanto no pueden sintetizar por ellos mismos su propia materia orgánica, por lo que van a tener que tomarla del medio que los rodea. En cuanto a su nivel de complejidad, todavía seguimos hablando de seres vivos sin la capacidad de organizarse hasta el punto de formar tejidos. Esta característica, la de formar tejidos, requiere de un nivel de evolución mucho mayor y está reservada solamente a plantas y animales. A la hora de clasificar a los hongos, vamos a tener en cuenta su nivel de complejidad, lo que nos va a permitir distinguir hasta tres grupos diferentes. Por un lado, nos encontramos con las levaduras, que son unicelulares. Son un tipo de hongo en el que la fermentación es utilizada para obtener energía. Recuerda que en la fermentación se utilizaban los hidratos de carbono de la materia para llevar a cabo una serie de reacciones químicas con las que el ser vivo, en este caso la levadura, consigue energía. En muchos casos, como consecuencia del uso de estos hidratos de carbono, se iban a liberar una serie de productos de desecho que modifican el alimento original, convirtiéndolo en un producto distinto, como ocurre por ejemplo con el yogur o con el queso que obtenemos a partir de la leche. Por otro lado, dentro del grupo de los hongos pluricelulares tenemos a los mohos y a las setas. En los mohos, el micelio va a dar lugar a una especie de filamentos que normalmente pueden verse a simple vista, ya que muchos de estos hongos crecen sobre los alimentos. Un ejemplo fácil de recordar podría ser la verdina típica que aparece en la superficie del pan o de alguna fruta. El segundo tipo de hongos pluricelulares son las setas, en las que el micelio es subterráneo. A partir de este micelio, el hongo va a terminar desarrollando un aparato reproductor bastante prominente que sobresale por encima de la tierra y que conocemos con el nombre de seta. Como veremos más adelante, es en esta seta donde se van a formar las estructuras necesarias para que el hongo se pueda reproducir. Como curiosidad, cabe destacar el hecho de que, aunque en muchos casos el crecimiento de los hongos lo vamos a asociar a la descomposición de alimentos, en otros casos va a ser el propio hongo el que se convierta en nuestro alimento. Esto ocurre, por ejemplo, con los champiñones, con los níscalos o con las propias setas. De todas maneras, en cualquier caso debemos tener mucho cuidado con este tipo de alimentos, ya que algunos son tóxicos o incluso podrían provocar la muerte. Pasamos ahora a estudiar las funciones vitales del reino fungi. En lo referente a la función de nutrición, como ya hemos dicho, en todos los casos se trata de organismos heterótrofos. Sin embargo, igual que ocurría por ejemplo con las bacterias, podemos distinguir entre diferentes tipos de hongos teniendo en cuenta cómo consigan la materia orgánica que deben tomar del medio. Por un lado podemos distinguir a los hongos saprófitos, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, por lo que los solemos asociar a los procesos de podrido de los alimentos. Por otro lado, existen hongos parásitos, que se alimentan a expensas de otros seres vivos, provocándole normalmente algún efecto perjudicial o incluso la muerte. En muchos casos, estos hongos provocan enfermedades a los seres vivos a los que están parasitando. A estas enfermedades se les va a dar el nombre de micosis.
Por último, también existen hongos simbióticos, que establecen relaciones de beneficio mutuo con otros seres vivos. El ejemplo más llamativo se produce, por ejemplo, en los líquenes, en los que el hongo se asocia con una bacteria o incluso con un alga. En estos casos, el hongo, al ser heterótrofo, pues va a necesitar asociarse con un organismo autótrofo, que sea el que consiga fabricar la materia orgánica. De ahí que cuando el hongo se asocie con una bacteria, pues lo haga con una bacteria fotosintética. En estas asociaciones, el hongo va a proporcionar normalmente las condiciones apropiadas para la supervivencia de la bacteria o del alga. Otro ejemplo interesante de hongo simbiótico podrían ser las micorrizas, en las que el hongo se va a asociar con la raíz de una planta. Si hablamos ahora de la función de relación, en este caso las levaduras, al ser organismos unicelulares, la van a llevar a cabo uniéndose a otras levaduras para formar colonias, en las que, como ocurría con los protozoos, cada ser vivo sigue siendo independiente. Por su parte, la función de relación en los hongos pluricelulares se va a poner de manifiesto mediante la formación de micelios. Por último, si hablamos de la función de reproducción, debemos diferenciar dos procesos muy diferentes, dependiendo de si se trata de hongos unicelulares o pluricelulares. En el caso de las levaduras, que son los unicelulares, la reproducción es asexual, mediante un proceso que se conoce con el nombre de gemación, en el que, llegado el momento, la célula madre va a desarrollar una especie de pequeña deformación, una pequeña protuberancia a modo de yema, que poco a poco va formando un pequeño surco con el que finalmente termina separándose de la madre. Se forma de esta manera una pequeña célula que con el paso del tiempo va a terminar adquiriendo el tamaño propio de la célula adulta. En lo referente a la reproducción de los hongos pluricelulares, el proceso es bastante más complejo. Como ya hemos dicho antes, a partir del micelio se va a formar una estructura reproductora que se llama seta. En esta seta se puede distinguir una estructura vertical que se llama pie, sobre la que descansa una especie de sombrerillo. En la zona interna de este sombrerillo se van a formar unas estructuras especiales que se llaman esporangios, a partir de las cuales se forman unas células también especiales que se llaman esporas. Cuando llega el momento de la reproducción, la seta va a liberar las esporas para que se dispersen por el ambiente. Una vez que estas esporas llegan al suelo, si las condiciones son apropiadas, van a germinar como lo haría una semilla y van a dar lugar a las hifas y posteriormente al micelio, que con el paso del tiempo terminará dando lugar a nuevas setas, cerrando así el ciclo. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Ya sabes, pulsa la campanita y podrás enterarte de los vídeos que voy subiendo al canal. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao.